Hoy vamos a hablar de las dos simientes y vamos a referirnos al capítulo 3 del libro de Bereshit, que nosotros ya dijimos que corresponde al libro de Génesis. Bien, vamos a hablar acerca de un protagonista que tiene este capítulo y es la serpiente. Sobre este tema hay muchísimo para comentar, muchísimo para mostrar, pero pues con la idea de ser efectivos, eficientes con el tiempo, pues vamos a hacer algunas referencias, vamos a tratar de entender el significado que tiene la serpiente y pues tratar de derribar mitos que hay acerca de este tema. Bien. En la última sesión que tuvimos, estuvimos hablando de que en la Biblia habla de una serpiente, pero cuando vamos al hebreo, o sea, el idioma original en el que fue escrito este relato, el nombre que se utiliza es Nahash. El Nahash es un ser rastrero. Por algunas cosas que pues todavía son debate, al nombre de Nahash se le asimiló con una serpiente, pero en realidad el término hebreo para serpiente es Efe, que significa aspid u otra serpiente venenosa. En realidad el término Nahash que aparece en la escritura, este es el significado que tiene. Nahash quiere decir agorero, sortílego, engañador, embaucador, ser proclive a la mentira, opuesto a la verdad, ser de naturaleza no humana, caído en desgracia por transgredir las leyes divinas. Y con esto vale la pena aclarar varias cositas de aquí. Primero, estamos hablando de un ser que habita ya en el Edén. O sea, el huerto del Edén, el mítico huerto del Edén que nosotros hemos escuchado, en ese lugar fue colocado esta pareja que el Eterno formó, Adán y Eva. Pero ocurre que ahí ya habitaba este ser, el Nahash. Pero este ser no era de naturaleza humana, este ser era de una naturaleza que no era humana. O sea, para utilizar términos de hoy, perfectamente le cabe la descripción de decir ser extraterrestre, porque pues obviamente no era de esta tierra, era un ser de afuera de esta tierra, por eso vamos a utilizar el término extraterrestre. Yo sugiero que recibamos el término de extraterrestre como la forma que es y no como una figura de pronto, pues sí, de una película de acción que los marcianitos y estas cosas. No, la palabra extraterrestre significa fuera de la Tierra y eso es lo que en realidad es. Entonces, este ser no es de naturaleza humana, pero este ser ya habitaba en el huerto del Edén y era un ser que le gustaba la agorería. ¿Qué es la agorería? O sea, era un practicante de sortilegios, de agüeros, de lo que podríamos hoy llamar la ciencia oculta o las artes ocultas, o sea, todas las artes de quiromancia, todo lo que se llaman artes oscuras o prácticas oscuras. Ese es el verdadero significado con el que vamos a entender a este Nahash. Para caer simplemente ciencias o conocimientos. Claro, es que de hecho eso es, ¿no? Son ciencias y conocimientos. Lo que pasa es que vimos anteriormente que el Eterno les había dado unas leyes, ¿no? Aquí están, los pongo en el huerto del Edén, he provisto el huerto del Edén de todos los árboles, de todas las frutas, pero también, figurativamente, habla del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y les ordena que de ese árbol no coman. En realidad, lo que habíamos dicho anteriormente,
que era lo que le estaba diciendo el Eterno a esta pareja que había colocado allí, Adán y Eva, era que él les estaba enseñando sus principios, sus leyes, y les estaba diciendo, hay otro conocimiento, pero ese conocimiento no quiero que ustedes lo aprendan. Esta serpiente, en cambio, este Nahash, es más como una opinión, ¿no? Porque una vez suele pensar y decir, bueno, ¿y por qué los quería cohibir de otros conocimientos? Y se supone que era para eso, para tener conocimientos, para aprender. Una opinión personal, y es, una cosa es saber y otra cosa es cuando esos conocimientos te corrompen, ¿no? Esos conocimientos los utilizas para mal. De hecho, vemos que el Eterno no era que él negara o no les permitiera a ellos conocer las cosas. De hecho, pues él les instruyó y les dio conocimiento y les dio sabiduría para aprender. Es porque realmente buscaba que la especie humana se desarrollara, pero tener un desarrollo equilibrado, normal, conforme a una sabiduría moral, ética. Bueno, en cambio, estos seres pues querían pervertir eso con conocimientos que pues, ahorita ellos no tenían por qué manejarlos y manejarlos de una mala manera, por decirlo de alguna manera. Claro, es que, por ejemplo, miremos el tema de cómo el hombre ha creado armas nucleares, armas de destrucción masiva. Para eso se requiere conocimiento, y el conocimiento, en este caso, no construye. En ese caso, el conocimiento destruye. Lo que el Eterno les estaba diciendo es, él quería que esta pareja fueran los que se encargaran de brindar todos los conocimientos al resto de la creación y que el planeta entero estuviera en un balance y en un equilibrio entre lo que es correcto y lo que construye. Pero este otro ser, el Nahash, no tenía esa intención. Vamos a tomar entonces desde ese libro, del capítulo 3, vamos a tomar estas referencias. Dice así, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, volvemos otra vez a recalcar lo importante que es entender que este es un mensaje cifrado, este es un mensaje figurado, este es un mensaje que se le da a las personas del tiempo en el que fue presentado esos temas por primera vez, porque ellos, digamos, no tenían la capacidad de poder entender las cosas que nosotros hoy sabemos. O sea, lo que el Eterno les estaba diciendo es, todo lo que he creado y todo lo que he puesto a disposición de ustedes es bueno para que ustedes puedan alimentarse de todo alimento que hay, que sea alimento material, y el alimento espiritual, que son lo que yo les he enseñado. Pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no van a comer. Recordemos que el tema del árbol, un árbol siempre significa un dador de vida. Un árbol es algo así tomado, un árbol es tomado como un dador de vida, como una fuente de vida. Y por esa razón, el tema es que ese árbol que significa la fuente de sabiduría, pero la fuente de sabiduría que no era la del Eterno, esa no la iban o no la debían tomar. Por esa razón, entonces, aquí hay una clara alusión a eso. O sea, hay una instrucción del Eterno a esa pareja que la había puesto en el Edén, Adán y Eva. Él les estaba diciendo, todo lo que he creado es para que ustedes puedan sacar provecho de él. Pero hay un conocimiento y ese conocimiento no deben tocarlo. Ahora, lo que en este caso debemos comenzar a entender es que muchas veces en las religiones nos presentaron la idea de que
fue que Eva se comió una manzana y por una manzana entonces Adán también terminó implicado en ese crimen de haberse comido una manzana y los sacaron y los expulsaron del paraíso. O sea, esas cosas en realidad hablan muy mal, en primer lugar, de la justicia de un ser supremo, porque si yo creo árboles y los árboles dan frutos y los frutos son para alimentar, porque yo voy a condenar a alguien que toma un fruto. No tiene sentido. Ocurre que durante todo nuestro desarrollo y en las culturas y en las religiones se nos ha enseñado que habían dos simientes, uno bueno y otro malo. Uno llamado Caín y otro llamado Abel, que Caín se llenó de envidia y mató a Abel. Pero ocurre que las cosas no son así en realidad. Hay una razón más profunda en esto. El objetivo es que nosotros podamos entender esas cosas de acuerdo a cómo fueron escritas, en el tiempo que fueron escritas y de acuerdo a la ley. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis. Aquí es la polémica que precisamente estábamos cuando ustedes entraron. O sea, si él hace los árboles para comer, como después les dice, de estos árboles no coman. ¿Ya? Resulta contradictorio. ¿Ya? Ahora la situación es, si él sabía que o conocía el carácter de ellos, ¿para qué lo pone en el huerto? ¿No resulta un poquito como pretencioso? Si yo sé que me van a fallar, entonces ¿para qué lo pongo allí? Pues la cuestión es la siguiente. Bajo el modelo del Eterno, Él nos hace libres. O sea, todos podemos tomar la decisión que nosotros queramos y es respetable y Él la respeta. Pero Él había dejado una instrucción previa. Les había dicho, esto y esto está permitido. Este conocimiento que ustedes tienen de todo lo que he creado es para ustedes. Y este conocimiento viene de mí. Hay un conocimiento que no es mío. De ese conocimiento no tomen ni coman. O sea, no se alimenten de ese conocimiento, porque eso no les es permitido. Entonces, Samuelito hacía un aporte, pero si todo conocimiento es bueno, ¿por qué evitar que ellos tengan el conocimiento de otras cosas? Entonces nosotros pensábamos de la siguiente forma: hay conocimientos que en realidad no aportan, no suman. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy un planeta que comparativamente con el planeta que había hace 100 años, hoy el planeta, digamos, es más fácil vivirlo. O sea, tenemos internet, tenemos medios de comunicación, tenemos medios de transporte mucho más eficientes que los que habían hace 100 años. Pero de la misma forma, como con ese conocimiento se han creado cosas que nos han servido, hoy en día el planeta se puede destruir en minutos. Porque hay bombas nucleares, porque hay bombas de hidrógeno, porque hay bombas hay bombas de destrucción masiva que son mucho más poderosas que las que habían hace 100 años. Ese tipo de conocimiento no es el que le sirve al ser humano. De hecho, estábamos hablando de la que no es que el Eterno impide la evolución del conocimiento. De hecho, vemos que, por ejemplo, Judá fue bendecido con el conocimiento. ¿De dónde vienen los premios Nobel? Del conocimiento y de ciencia. Los judíos, realmente. No poniendo a los judíos en un altar, pero lo que quiero decir es de que el Eterno permite el conocimiento. El problema era cuál realmente. Si analizamos la palabra, dice que el árbol era del bien y del mal. Quiere decir, de que si tú no lo sabes manejar, si tú no lo sabes controlar, lo vas a utilizar para mal. Por ejemplo, las bombas fueron utilizadas para la minería, pero se utilizó como un arma de masiva destrucción. ¿Vale? Exactamente. Lo que decíamos, hoy en día tenemos una gran cantidad de tecnología y una gran capacidad de conseguir las cosas, pero al mismo tiempo estamos destruyendo el planeta con las fábricas. Claro.
Entonces, lo que realmente estamos viendo es que el Eterno sí quería que la especie humana se desarrollara, tuviera conocimiento, porque de hecho, para eso le da a Eva una instrucción de que enseñoren sobre las cosas, que las administren y les da conocimientos de lo que está. Lo que él quiere es que se desarrollen de una manera, digámoslo, de una manera moral, respetuosa por el medio ambiente, de una manera de conciencia, de equipo, y no de una forma egoísta que tienen algunas personas de tomar estos conocimientos, ¿no? Claro. Entonces, porque por ejemplo, para esta serpiente, lo que nosotros llamamos magia negra y cosas ocultas, pues para ella era ciencia, simplemente, Claro. era ciencia. Y es ciencia. Y es ciencia, Y es ciencia. pero es una ciencia que no estás autorizada ellos a practicarla ni manejarla porque era una manipulación que no era sabia manipularla, porque Claro. los iba a corromper. Correcto, es correcto. Ahora, entonces, en estas cosas lo que estamos hablando es que la instrucción del Eterno no era impedirles que ellos conocieran algo diferente porque él tenía celos de eso. Él lo que quería era que no conocieran cosas que no los iban a edificar. Por eso les estaba diciendo, de ese árbol no coman. Usted iba a hacer un aporte. Sí, hermana, que yo creo que hoy en día, ahorita nada más está sacando de las limpias, todo lo que es limpio. O sea, que si no hubiera sido a ver cómo se dice, Evolucionado. impuesto lo que son unas energías que dañan al planeta y desde un comienzo se hubiera trabajado con las energías limpias, no tendríamos el planeta que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué? Porque se adelantó en lo negativo, las cosas que no, que supuestamente ayudan, pero a la vez llevan un aporte negativo. Qué bueno ese aporte, mi hermana, porque me hace recordar lo siguiente. Que la hermana Cielo nos dice que este tipo de ciencias, pues la verdad hay muchas cosas que no han aportado conocimiento al hombre. Y por ejemplo, eso me hace acordar de que, miren, hay cómo se maneja el poder oculto que hay detrás de las cosas. Hay un personaje que se llama Nikola Tesla. Yo no sé si ustedes lo han escuchado de él. Nikola Tesla es un personaje de 1900. Es un personaje que en ese tiempo él fue capaz de entender los campos magnéticos, la electricidad, y él era capaz de producir electricidad limpia para los pueblos sin necesidad de hacer todas las locuras que hay con lo que hoy vemos con la corriente que nosotros tenemos. Él diseñó equipos que podrían servir de transporte mucho más eficientes que los equipos que funcionan con combustión interna, ya sea de diésel, de gasolina, o sea, él los diseñó. Pero ocurre que habían unos intereses mucho más grandes y más poderosos que él. Estaban, por ejemplo, los Rockefeller, y los Rockefeller en ese tiempo, el negocio de ellos era el petróleo y los ferrocarriles. El negocio y lo que estaba proponiendo Nikola Tesla no les iba a servir a ellos, y por eso nunca le prestaron atención. Un cerebro de esa capacidad que hoy en día lo estamos entendiendo. ¿Por qué pasa eso? Porque siempre han habido intereses ocultos. ¿De quién? De unas personas que no les interesa el desarrollo de la humanidad. Y esas personas no tienen ninguna motivación sobre la evolución de la Tierra o de los seres que habitamos en la Tierra. Son personas que se mueven con este espíritu, con este movimiento que se llama el Najas. Hoy vamos a ver todos estos temas, pero pues que... Creo que yo para nada... El tema del Najas hay que emplearlo, ¿no? Porque igualmente claro. Entender de dónde proviene este ser, y por qué decimos que había más personas, entonces, después lo vamos igualmente a ampliar, pero pues como para dar un pequeño spoiler, se ha datado y se han encontrado por estos arqueológicos de que realmente existieron
ciertas civilizaciones o comunidades que habitaron con otros seres desde hace más de 6.000 años. Estamos hablando de 12.000 años, 20.000 años antes de Cristo. Y están todas las evidencias. Y si entendemos de que la historia de Adán y Eva circa los 6.000 años aproximadamente, pues estamos hablando de que anteriormente ya estaban estos seres. Así es. O sea, hablamos nosotros de una generación pre-adámica, o sea que es ahora. Bien, entonces viene la caída. O sea, estamos en ese caso que la serpiente está hablando con Eva, le está diciendo, no, lo que les dijo Elohim no es cierto. Si ustedes aceptan lo que yo les voy a comentar, la ciencia que yo les quiero compartir, ustedes inclusive van a poder aprender cosas que no les enseñaron y van a ser igualitos. Bueno, Sebastián nos hace una pregunta que es similar a tu inquietud. Él dice, Adán y Eva es una referencia teórica para referirse al comienzo de lo malo, o son personas que sí existieron. Entonces, en realidad sí existieron, no son un mito, o sea, no son una leyenda, no son una referencia como lo que nosotros hemos visto. En realidad, Adán y Eva existieron. Hay pruebas que hoy en día se pueden lograr establecer porque hay la información científica. Hay dos estudios que en el transcurso de estos últimos 5 años han salido a la luz pública. El primero que salió se llama Eva mitocondrial. Así se llama, y así lo pueden ustedes buscar en internet. Se llama Eva mitocondrial. ¿Qué quiere decir ese estudio? Ese estudio fue un estudio que se realizó con 700 mujeres en diferentes partes del planeta y se hizo un estudio sobre los genes de diferentes personas, de diferentes mujeres en diferentes lugares del mundo con diferentes edades, de diferentes razas y todas estas cosas. Cuando se hizo el análisis genético, se encontró que en la genética, ustedes saben que las mitocondrias son las que se encargan de dar el sexo femenino. Entonces se encontró que las mitocondrias de todas las muestras de estas 700 mujeres tenían una similitud y todas parecía que venían de una sola fuente. O sea, ¿qué quiere decir eso? El estudio mostraba que efectivamente todo el género femenino humano, o sea, todas las mujeres vienen de una misma fuente, o sea, de una misma mujer. A esa conclusión llegaron y eso se llamó Eva mitocondrial. Pero también, una vez llegado a ese conocimiento, dijeron, bueno, hagamos ahora el mismo estudio, pero con los hombres. Y se hizo el mismo estudio, y ese estudio se concluyó hace 2 años. Y en ese estudio también se pudo comprobar que todos los varones venimos exactamente de un mismo patrón de ADN. O sea, venimos de una única fuente especial que estuvo hace más de 8.000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto hombres como mujeres tenemos ancestro en las mujeres en una sola mujer y el hombre en un solo hombre. O sea, hoy la ciencia declara que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. O sea, si hay un hombre único del que salieron el resto de las especies o el resto de las simientes, y hay una mujer del que nacieron, de la que se crearon todas las simientes. Entonces, esa conclusión se dio en estos días, y de esa forma se puede establecer que la fuente primaria existe. Sebastián dice, pero ¿Adán es una persona o se refiere a un pueblo? Entonces, vamos a entenderlo, que es lo mismo que tú estás preguntando. Adán es una condición. ¿Ya? Adán es una condición. Primero porque la palabra Adán viene del hebreo Adamá. Adamá significa tierra.
Lo que Adán significa es que ese ser fue tomado de la tierra, porque recuerdan que nosotros habíamos dicho que, de acuerdo a los estudios que hemos presentado, el hombre evolucionó de una especie primate, pero no eran primates, no eran hombres, sino que hubo una circunstancia especial en la que estos hombres lograron desarrollar unos ganglios nasales, y con los ganglios nasales vino el desarrollo del neocórtex, de la corteza del cerebro. ¿Recuerdan ese tema? Esos son los hombres primitivos. O sea, esos hombres existieron. Y esos hombres es lo que se llama dentro de la cultura hebrea, son hombres naturales, porque eran hombres como nosotros, con las mismas características. Lo único que hace diferencia al pueblo de Israel de los otros pueblos es que al pueblo de Israel fue al único al que se le dio una instrucción diferente a los otros pueblos. Entonces, cuando el hombre recibe esa instrucción, pasa de ser hombre natural y se convierte en un Adán. Ya me hago entender con ese tema. O sea, Adán en realidad es una condición que quiere decir que es un ser de la naturaleza, un hombre de la naturaleza, un hombre natural que ha recibido la instrucción del Eterno. Exactamente, es un Ruach, que en hebreo significa tiene una instrucción, o sea, tiene un aliento que viene de lo alto. Porque recuerden que cuando este ser está puesto en el Edén recibe unas instrucciones. Le dice, estos animales fueron creados y Adán se encargó, pues como dice la Biblia, de darles el nombre. Pero eso significaba que él conocía la biología de todo lo que había. Él tenía conocimientos científicos de todo lo que había creado. Pero dice la Biblia, pero no fue hallada ayuda idónea para él. O sea, no había forma de que él pudiera procrear su especie, porque los otros sí, o sea, los otros animales sí podían procrear su especie. O sea, los leones tenían las leonas, los caballos tenían a las yeguas, los toros tenían a las vacas. Perdónme pues que sea tan gráfico con el tema, ¿no? Pero Adán, en esa condición de hombre con instrucción, no tenía una pareja para él, porque habían mujeres, pero las mujeres que habían eran mujeres naturales. Entonces él tenía que darle una mujer conforme a lo que era Adán, y por eso entonces la tomó del costado. La Biblia dice que es una costilla, pero es una mala traducción. Lo que significa es que fue tomada del costado. Del costado significa que estaba muy cerca de él. Ahora, por genética, el hombre es más fuerte que la mujer. Y el costado significa que el hombre era el encargado de proteger a ese ser que se le iba a dar también instrucción y que iba a ser de su misma especie, pero era para que él la protegiera a ella. Todo eso significa que era Adán y Eva. Hay algo interesante con esto, y es que no es que Adán estuviera solito y despachado y pobrecito, triste porque estaba sin mujer, ¿no? Lo que pasa es que el Eterno, si ustedes empiezan a analizar la naturaleza, las cosas no suceden por arte de magia. Él da una instrucción, una orden, un principio. Todo tiene un principio, ¿ya? Una semilla de la tierra se abona y ella empieza a crecer. Todo tiene un principio lógico, y ese principio lógico, esas leyes lógicas que llamamos, las zonas que él ha establecido, ¿cierto? Entonces, para que ese ser se multiplicara, para que ese ser, Adán, rigiera, pues tenía que sobrepoblarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Necesita una mujer para poder tener descendencia. No es que el Eterno, porque yo soy muy poderoso, entonces voy a hacer chasquidos y creo muchas personas y ya está. No, porque lo que el Eterno hace es permitir el libre desarrollo. Es de alguna manera, ¿cómo explicarlo, no?
Claro, ahora, por ejemplo, aquí hay que entender varias cosas. Por ejemplo, la religión satanizó el sexo, ¿ya? Porque ellos piensan que el pecado fue que tuvieron sexo Adán y Eva. Pero en realidad eso no era un pecado. Porque de hecho fueron construidos es para que ellos pudieran tener sexo, para que pudieran procrear. Porque es que por eso dice, varón y hembra los creó. O sea, a un varón lo creó con genitales de varón, a una hembra la creó con genitales de hembra. ¿Para qué los creó? Pues para que pudieran procrear, porque eso era el objetivo, ese era el objetivo de la existencia de la pareja. Por ejemplo, los ángeles que son de una naturaleza diferente a la nuestra no tienen sexo. ¿Por qué no tienen sexo los ángeles? Porque ellos no se procrean, porque ellos tienen vida eterna. Nosotros sí, porque el objetivo de nosotros es que nosotros después de un tiempo vamos dejando nuestra descendencia y nuestra descendencia es la que va llevando, de hecho, nuestro apellido y nuestra semilla y esa es la que el legado y eso es lo que se sostiene por el tiempo. Con los ángeles no, porque ellos viven eternamente. Entonces, para lo que hay creado en este planeta, siempre viene dual, hombre, mujer, macho y hembra. Y esos vienen es con esa intención. Es que los ángeles no son carne. Nosotros somos una forma de vida diferente. Perfecto, sí. Hasta allí ellos, antes de hacerle caso al Nahas, ellos también eran seres inmortales. Por eso dice que si ellos aceptaban el trato del Nahas, iban a morir. Y entonces Nahas le dice, no, ustedes no van a morir. Y vemos que según la narración, así, digamos, literaria, dice que ellos comieron y se le abrieron los ojos, mas no murieron. Entonces uno podría decir, entonces el Eterno se mintió, porque no se murieron. Pero desde ahí empezaron el proceso de envejecimiento y pues, se volvieron, digamos, mortales. Sí, claro, es correcto. O sea, porque es que la advertencia dice, si comen de este árbol, perecerán. Pero ocurre que no murieron, como dice la hermana, y es correcto. Pero lo que pasa es que sí, comenzaron a morir. Y de hecho, por ejemplo, nosotros estamos, cada vez que nace un niño, como decía un filósofo, nacer es comenzar a morir, porque en realidad eso es lo que pasa con nuestras vidas. Bien, entonces vamos a entrar a un tema que se llama la caída. O sea, después de que pasó estas cosas, ¿qué ocurrió? Entonces, vamos a tomar del verso 4 en adelante y vamos a entender varias cosas que es necesario que lo entendamos. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, todas estas cosas que aparecen aquí aparecen porque tienen una razón especial. La primera reflexión que vamos a hacer aquí es, entonces la serpiente dijo a la mujer. Esto es algo interesante de poderlo entender. Hombres y mujeres, aunque somos de la misma especie, tenemos un carácter diferente. Por carácter quiero referirme a la forma como actuamos y procedemos. O sea, los hombres somos más prácticos, somos más intuitivos, somos más lógicos. La mujer es más emocional.
la mujer es más emotiva, es más sentimental. Entonces, buscó la forma de poder engatusar a los dos, pero quien le prestó el oído fue la mujer. Porque si los dos no le prestaban el oído, no pasaba nada. De pronto es muy posible que Adán ya le hubiera dicho, mira, es que yo tengo algo para ofrecerte. Y él muy probablemente le ha dicho, no, ¿sabes qué? Es que lo que me dijo Elohim, eso no lo quiero cambiar. No, pero es que vas a ser igualito a él. No, no me interesa. Yo estoy bien, gracias. Gracias, Diego. Sí, gracias. Buen intento, sigue participando. Pero la mujer le prestó el oído. Y entonces allí fue donde entonces comenzó el fin de todas estas cosas. Porque ya cuando tiene la atención de la mujer, entonces comienza a decirle, no moriréis. No vas a morir. Lo que te dijo Elohim no es cierto, no vas a morir. Le dice, sino que sabe Yahweh, él sabe que el día que comas o el día que tomes este conocimiento, serán abiertos vuestros ojos. ¿Le estaba diciendo mentiras? No. Le estaba diciendo la verdad, porque le dijo, serán abiertos vuestros ojos. ¿Pero qué quiere decir eso de abrir los ojos? ¿Se acuerdan que estaban antes desnudos y no tenían pena? ¿Y ellos no tenían vergüenza? ¿Por qué? Porque eran una pareja. Cuando uno tiene pareja, a uno delante de su pareja no le preocupa estar desnudo, porque uno se conoce, porque se conocen íntimamente. Entonces, no es incómodo estar desnudo delante de su pareja o convivir desnudos, porque son pareja. Pero cuando se mete otra persona en medio de la relación, ya eso rompe el lazo de afinidad que hay en el matrimonio, ¿ya? Porque hay un tercero en la relación. A eso me refiero. De hecho, eso fue lo que hablamos la vez pasada, ¿no? No es que estaban desnudos en el sentido de que... Porque es que es muy difícil. Pues, o sea, esa era la situación y eso es lo que hay que empezar a uno despegar, ¿no? Porque es que es algo simbólico, es algo simbólico lo que realmente se está mostrando. Porque si de hecho uno analiza la especie Homo sapiens como tal desde el inicio, así como cualquier otra especie, por ejemplo, ustedes ven, no sé, los caracoles buscan un caracol para refugiarse, ¿cierto? El hombre, pues, tenía más pelaje en sus inicios como el Homo sapiens, de hecho más como el Neanderthal. Pero con el tiempo, va perdiendo el pelaje. Y entonces, ¿cómo se cubría? Pues tenía que usar, si hace frío, pues ¿qué buscaba? Una piel o algo, un tejido. Pues para eso precisamente tenía conocimiento, y el conocimiento le permitía a él saber qué podía utilizar para poderse cubrir. Exactamente. Y otra cosa también, o sea, si nosotros investigamos el tema, eso hay que como comprobarlo con ciencia, ¿no? Encontramos de que las primeras apariciones como tal de tejidos aparecen después de que el hombre aprende la agricultura y la ganadería. Anterior a ello, el hombre utilizaba un tapajado o eso, pronto cualquier cosa que se encontraba en el camino, una piel, de pronto una hoja. De hecho, por ejemplo, los nativos americanos, ¿cómo andaban? Con pieles, ¿no? Con hojas de palma, es que de grandotas. Exactamente. Entonces lo que vemos es este simbolismo. Entonces aquí viene la primera parte. O sea, lo que la serpiente, el Nahash, le dice a Eva es, seréis como Elohim. O sea, vas a tener el conocimiento que tiene él. Eso es lo que le brinda la serpiente. Y ojo con esto, porque esto es lo que necesito que ustedes lo retengan. En muchas otras culturas no fue la única parte donde pasó esto. Y yo les voy a mostrar con detalle lo que pasó en otras partes. Entonces, la serpiente le dice, si me escuchan a mí, hacen lo que yo hago, ustedes van a ser igualitos a un Dios. Y entonces dice
dice la narración, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se dan cuenta? O sea, a Eva, lo que, como se dice vulgarmente en nuestro medio, a Eva lo que la tramó fue que iba a tener el conocimiento y iba a ser igualita a Dios. Digo, no, si eso es así, esa vaina es un buen negocio. Yo me le apunto a eso. ¿Qué hay que hacer? Entonces dice, y tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. Ahora, esto es una figura representativa. Tomó de su fruto y comió significa que ella introdujo en su interior lo que el Najás le dio. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Una manzana? No. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? El Eterno tiene un plan, tiene una ley. O sea, ellos fueron creados para que tuvieran descendencia, para que tuvieran hijos. Y sobre esos hijos que iban a tener Adán y Eva, venía la bendición que el Eterno iba a colocar sobre esa pareja, porque ellos tenían la promesa de una bendición. ¿Y qué pasa si este ser que es engañador logra que uno de sus hijos también sea parte de esa bendición? Que sería el mejor negocio para la serpiente, para el Najás. Él quiso tener también descendencia con Eva. Y entonces, ¿qué le dijo? Si tienen descendencia mía, entonces también van a ser igualitos a mí o igualitos a él. En realidad, ¿qué es lo que le estaba proponiendo a él? El Najás le estaba proponiendo a Eva que tuviera semen del Najás en su interior para que pudiera producir hijos del Najás y no hijos de Elohim. Eso prácticamente es en lo que le estaba diciendo, es que tuvieran relaciones sexuales. Y no era porque el Najás tuviera deseo sexual de una mujer. No, porque él, recuerden, él no es de este planeta. Él es un ser que vino de otro planeta. Pero él lo que sí necesitaba era el vientre de la mujer para poder tener su propia descendencia, así como Yahweh había pensado hacer con ese par. Claro, en lo físico. O sea, para que pudieran producir hijos físicos, naturales, terrenales. O sea, él en realidad lo que él hizo fue fecundar a Eva con el semen de él. Vamos a prestarle atención a esto. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Sino que lo que pasó allí fue que ella le dijo, mira, es que me está proponiendo este señor que si nosotros tenemos un hijo también de él, nosotros podemos ser igualitos a Yahweh. ¿A vos no te parece que de pronto esto sea maravilloso? Porque es que nosotros ya podríamos ser igualitos y podríamos tener independencia y hacer nuestras cosas y nosotros mismos tener nuestra creación. Y yo no me imagino qué más otras cosas se le metía en la cabeza a Eva. Y Adán, pues yo no sé, pues vos verás, no sé, no, yo como que a ese negocio como no, hágale. Bueno, está bien, pero pues listo, hágale. O sea, Adán permitió que esas cosas se pudieran hacer. O sea, ahí Adán dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Se dan cuenta? Antes estaban desnudos y no tenían pena, no tenían vergüenza. Pero ahora, después de que ella había tenido relaciones con el Najás, ya se sentían desnudos, comenzaron a entender que estaban desnudos, comenzaron a sentir pena el uno del otro. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Viene entonces la siguiente parte. Ya pasado eso,
Entonces viene Yahweh y confronta al primero, a Adán. Miren, el Nahas buscó a Eva. Me gustaría dar un pequeño paréntesis de unas preguntas que me están haciendo. Y es empezar como a recapitular todo, porque de pronto la información es bastante, ¿no? Tenemos a un eterno, un creador, ¿cierto? Este creador, como lo hemos ido estudiando, y creo que las personas que puedan escuchar este mensaje empiezan a intuir de que no es un ser sentado en las nubes, mirando con mirada de cordero degollado, sino que es una mente que crea, ¿sí? Es una mente que está fuera de nuestras dimensiones, fuera de donde no existe como leyes como tal del tiempo, del espacio, como nosotros los conocemos. ¿Listo? Lo que le estamos planteando es lo siguiente: él permite el libre desarrollo de las especies, ¿ah? Pero no estamos solos, que los seres humanos no somos los únicos, sino que hay otras especies, conocimientos a los cuales, digamos que en su momento, pues no eran tan revelados ni tan abiertos, pero hoy en día pues ya empezamos a entenderlos, pero que estaban tratados ya desde el comienzo. De hecho, si analizamos y estudiamos la arqueología y la mitología inclusive, empezamos a darnos cuenta de que realmente hubieron otros personajes y que estos personajes, digamos que manipulan o intervienen en el libre desarrollo que el Eterno está permitiendo para la humanidad. Y como él no le permite el libre albedrío a la persona, lo deja tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Sin embargo, pues él igualmente toma acción y todo el tiempo tiene control de ello. Vamos a ver un poco más. Es correcto, sí, es correcto lo que dices, Samuelito. En este caso, o sea, el desarrollo pues de las relaciones entre pareja nunca fueron mal vistas por el Eterno. De hecho, porque él les dijo que un hombre que tome una mujer y que tengan descendencia, y sobre eso él da la bendición. O sea, a nosotros nos vendieron la idea de que el sexo era malo, de que el sexo era sucio, porque esa es la figura que uno recibe en la religión. Pero en realidad no es el sexo la causa de este problema. La causa de este problema es que Eva, teniendo el conocimiento que ella tenía, permitió tomar otro conocimiento y permitió también que en su vientre pudieran hacerse cosas que el Eterno no le había dicho que pudiera hacer. O sea, ahí es donde realmente ocurrió el castigo. Por eso vamos a ver ahora la forma como Yahweh maneja las cosas. Yahweh tiene un patrón de juicio y él va a dictar una sentencia. Vamos a verlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ustedes tienen aquí entonces dice, Yahweh confronta a Adán. Entonces les decía, la serpiente buscó a Eva para engatusarla. Pero aquí, como se dice, al que le sonaron las narices fue Adán. Venga, mijo, que el asunto es con usted. Sabiendo que la que inició el rollo fue Eva, pero al que lo llamaron a orden fue Adán. ¿Por qué razón? Ahora lo vamos a entender. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Eso, igual aquí pasan varias cosas, ¿no? Como había perdido la inocencia Adán y Eva, eso ocurre como cuando uno es niño, hace una travesura y se encuentra con el papá, y el papá pues obviamente que es más viejo, que tiene más experiencia, él ya sabe lo que uno hizo.
y uno trata de decirle mentiritas, pero sucede que mientras uno va, él ya ha vuelto 3 veces. Ya Yahweh hace rato sabía lo que había pasado. Es más, esto no significa que al momento que ocurrió todas las cosas, al momento estaba el Eterno diciendo, venga, ¿qué fue lo que pasó allí? No, es muy probable que inclusive ya Eva haya tenido pancita. O sea, de hecho, ahí es una figura, ¿no? Porque el hecho de esconderse es sentir vergüenza. Claro. Si ellos entendían de que era una mente interpretativa, no un ser que andaba por ahí caminando y entonces le vuelven a esconder. Entonces, el hecho de decir que se escondieron realmente está hablando de vergüenza. Claro, ellos querían ocultar lo que habían hecho. Ajá, exactamente. Entonces, y lo que pensaba Loin, que les pregunta es primero, ¿dónde estás? Y les pregunta, ¿quién enseñó y qué sucedió lo que pasó? O sea, les da un momento de defensa, un momento de que ellos puedan explicar sus acciones. Claro. De hecho, por ejemplo, en la siguiente vista, vamos a ver que Adán explica sus acciones. Y esa acción, la primera acción de Adán, la verdad no fue la más valiente, ¿no? Le dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, entonces ya le escucha Adán lo que dice, y entonces se va donde Eva y le dice, entonces Yahweh Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces viene ahora el tema del juicio. Ya una vez escuchado los argumentos de parte y parte, ya viene el juicio del Eterno. Entonces dice, Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay muchísimas cosas que poder explicar. Primero, ¿las serpientes alguna vez caminaron erguidas? La verdad es que no. Lo más parecido es que la serpiente más antigua tenía unas paticas muy chiquiticas, pero simplemente era para sujetar la comida. Pero no le sirvió para caminar, simplemente era para agarrar. Y hay unas serpientes que son voladoras, pero vuelan distancias muy cortas porque aprendieron a cazar insectos. Pero de ahí para allá no. O sea, entonces, ¿cuál es el castigo si la serpiente siempre anduvo sobre el piso? En realidad, eso no fue ningún castigo, ¿o sí? Entonces, aquí es donde, como ya sabemos que no estaba hablando de una serpiente, sino que estaba hablando de un nahash, lo que él le dijo en este caso es que iba a vivir debajo de la tierra. O sea, que iba a vivir al interior de la tierra. ¿Ya? O sea, eso es lo que le estaba diciendo es que él iba a estar en un inframundo. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que en realidad le dijo al Nahash, que él ya no iba a estar como antes, sino que ya iba a estar en el inframundo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Cuando hablamos de inframundo significa dentro de la tierra, porque ahora vamos a ver exactamente que hay especies que nosotros las tomamos como si fueran fábulas o como si fueran cosas, pero en realidad existen seres reptiles dentro de la tierra y hay evidencia de eso, y ahora se las voy a mostrar. Además también es una alegoría de decir de que van a andar sobre su pecho arrastrándose, es que ya no van a tener, digamos, como esa facilidad de andar por la tierra, pues, como les plazca, ¿no? Claro. Que van a ser como escondidos, de alguna manera. Así es. Y viene una sentencia que viene en el verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer.
Y aquí viene una parte que es crucial, dice, entre tu simiente y la simiente suya. La pregunta es, ¿qué tenemos o qué nosotros entendemos por simiente? ¿Ya saben lo que significa una simiente? Bueno, el término simiente viene de semen. O sea, simiente es semen. ¿Qué quiere decir simiente? O sea, toda tu descendencia, todos tus descendientes. O sea, lo que aquí le estaba diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de la mujer, que en este caso es la descendencia de Adán, y la descendencia de la serpiente, porque ellos los dos estaban en el vientre de Eva. O sea, tuvo relaciones en Najás y luego tuvo relaciones Adán, y los dos fecundaron a 2 niños en el vientre de Eva. Por eso él estaba diciendo, entre la simiente de la mujer que viene del hombre y la simiente de la serpiente, que es la que había puesto el Najás. Ahora entendemos esa parte. Por eso era que lo decía. Esa era la razón por la que la decía. Porque de lo contrario, entonces significa que la mujer siempre iba a tener una guerra casada contra todas las descendencias de culebras. Eso no tiene sentido. O sea, carece de sentido. Y un juramento hecho, serpiente que vea la mato, y la serpiente decía, mujer que vea la mato. O sea, eso no tiene sentido lógico ni práctico. Entonces, estas cosas precisamente lo que significan es eso. Es que en el útero de la mujer habían 2 simientes, una del Najás y la otra de Adán. O sea, la simiente de Yahweh y la simiente del Najás estaban en el vientre de Eva. Vamos a ver el siguiente slide. Enseguida lo que viene ya es la expulsión de Adán y Eva del huerto. Entonces dijo Elohim, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Recuerdan que en el huerto había 2 árboles, uno de la ciencia del bien y del mal y el otro de la vida. Entonces ya ellos habían tomado del árbol de la vida, de la ciencia y del bien y del mal. Ahora, si tomaban del árbol de la vida, pues iban a vivir eternamente. Entonces se imaginan si uno vive esta vida con mucho sacrificio, que uno no muera, sino que mantenga así toda la existencia. ¿Ya? En ese caso, digamos, ya por sabiduría del Eterno y por compasión o por misericordia, saquemos, porque es que ya la embarraron una vez, van a volverla a embarrar. Sáquenos. Eso fue lo que pasó. Y lo sacó Elohim del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es una figura mitológica, una figura encriptada también, es una figura que significa que el Eterno, desde el principio, Él quería que nosotros tuviéramos una vida mucho más larga, una vida eterna. Quería que nosotros fuéramos como precisamente los ángeles que Él había creado. Pero ocurre que por el tema de haber transgredido y haber escuchado al Najás, ese árbol les fue quitado. O sea, el hombre comenzó a partir de ese momento a morir. Entonces, ese árbol de la vida fue guardado porque esto que pasó de ahí en adelante fue un castigo. Pero el castigo tiene un inicio y tiene un fin. Después de que se cumpla el castigo, ese árbol de la vida va a volver otra vez a serle presentado a la humanidad y nosotros vamos otra vez
a tener la capacidad de volver a ese estado que tenía Adán y Eva antes de que cayeran, o sea, de tener vida eterna. Y eso está guardado para el final de los tiempos. ¿Verdad? Yo creo que esa parte ustedes no la habían escuchado, pero eso es lo que significa. Pero obviamente... Ya cumplimos con el castigo de... Pues la verdad estamos muy cerca, porque ocurre que hay un juicio sobre todas las cosas. Todo lo que nosotros estamos viendo que ocurre afuera. O sea, prendes el televisor, ¿qué es lo que ves? Hay una guerra entre Ucrania y Rusia, hay inflación en el planeta, hay una Agenda 2030 que nos quieren montar en un negocio de esos. Y no sé si ustedes han escuchado del famoso tema de la Agenda 2030. Hay un sistema corrupto en el mundo. Todo el planeta está enteramente corrupto. Pues de hecho, los mismos científicos, de acuerdo a sus estadísticas, han determinado que quedan 90 segundos. Sepan de eso, que es algo que Albert Einstein empezó en medio de su decepción del mundo en que vivíamos. Él empezó a analizar y hacer las tablas estadísticas de cuánto tiempo le quedaba a la civilización. Y eso se ha venido haciendo durante cada año. Este reciente año le redujeron 10 segundos, quedando 90 segundos de civilización. O sea, 90 segundos son figurales, ¿no? En el calendario cósmico. O sea, para que lo entendamos, que no son 90 segundos terrenales, ¿no? Claro. Sí, no, exactamente. Y es algo que es determinado por los mismos científicos. O sea, estamos hablando de personas que no tienen ni idea de todo esto. Y de hecho, es la ciencia misma la que está comprobando. Pues yo creo que aquí también está escrito realmente hasta cuándo iba a durar el castigo. Creo que más adelante lo vas a poner. Sí, sí.